Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí para traeros otro nuevo tutorial, pero primero, como siempre, voy a saludar a los suscriptores del canal e invitar al resto de personas que se unan a él y así recibir toda la nueva información de nuevos tutoriales que vayamos subiendo de ahora en adelante. También saludar a nuestro patrocinador, que es Modcenter, un gran especialista en el mundillo del Scud Gaming y en servicio técnico de videoconsolas en general. Bueno, este tutorial lo voy a basar o dedicar en enseñaros o daros información de los diversos o diferentes tipos de errores que existen en la Xbox 360, tanto FAT como Slim como el modelo E. Eso es debido a que en su día yo hice un tutorial donde enseñaba cómo reparar la luz roja fija de una Xbox 360 Slim, que en ese caso era un problema de contacto en la XC-GPU, que es, digamos, el procesador que lleva este modelo en concreto. Luego, pues claro, la gente me preguntaba, ¿con este tutorial puedo repararlo? ¿Puedo reparar la luz roja fija? Como dije entonces en ese tutorial, no siempre porque tengamos la luz roja fija quiere decir que sea ese problema, porque el síntoma de la luz roja fija puede dar lugar a muchos tipos de errores. Entonces aquí os voy a enseñar cómo ir filtrando esa información mediante un archivo PDF que he creado y así encontrar el código exacto y buscar la información correcta. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, como digo, vamos a informaros de los diferentes tipos de errores que tiene la Xbox 360. Se podría decir que podemos dividirlos en tres tipos de errores. Sería los primeros más sencillos, que están enfocados hacia el usuario, que son problemas derivados del software normalmente. Son combinaciones de letras y números y, como digo, son errores enfocados hacia el usuario. Entonces aquí no hay ningún problema de encontrar información porque solo tendríamos que coger esa combinación de letras y números, ir a la página oficial de Microsoft y buscar la descripción o la posible solución que nos dé Microsoft. Entonces este tipo de errores los vamos a descartar porque, como digo, básicamente no tiene ningún secreto. Nos centraremos más en los segundos y en los terceros, que son ya problemas de hardware, son problemas mucho más graves. Digamos que los segundos son los que salen reflejados en pantalla mediante una letra E y un par de números, que puede ser, por ejemplo, L74, L73, L48, L68, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos. Entonces estos tipos de errores son de hardware y Microsoft no nos da ninguna información. Lo único que nos da es el típico mensajito que sale: por favor póngase en contacto con el servicio técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dar información, que es lo que necesitamos. Luego tendríamos los terceros el tercer tipo de error, que sería los secundarios o también llamados errores ocultos, que se extraen mediante una combinación de luces de colores en lo que es el aro. Eso ahora lo veremos un poquito más adelante y os enseñaré cómo extraer ese código. Bueno, entonces, como digo, de los tres tipos de errores, el primero lo vamos a descartar porque, como digo, no tiene ningún secreto, y nos centraremos en los segundos y en los terceros, que son, como he dicho, problemas de hardware y son más graves. Bien, tanto unos como otros os he hecho una recopilación de todos los errores que he podido ir encontrando a lo largo de mi carrera o de mis años de trabajo, y luego también he recogido un poquito de información en lo que es la red, es decir, en internet, y con ello he hecho un listado bastante grande de los diferentes tipos de errores que podemos encontrar, tanto como impresos en pantalla como secundarios o ocultos. Lo he hecho, como digo, en un archivo PDF que lo podéis encontrar aquí abajo en la información del tutorial. Y bueno, pues en general esos errores, la mayoría, pues vienen con su descripción y con una posible solución. Hay algunos que aún hoy en día no se pueden reparar. Es decir, si hoy en día no se ha conseguido una solución, no creo que vaya a salir, pero bueno, todo es a base de buscar información. ¿Qué más podría decir? Bueno, pues una vez ya dicho esto, pues lo único que vamos a tener que hacer, lo primero, si tenemos un error de pantalla, por ejemplo, suponiendo L74, pues nada, cogemos, nos descargamos el archivo PDF y buscamos la información. Luego tendríamos lo que son los secundarios o también llamados ocultos, que aquí ya hay que hacer una pequeña combinación de botones y extraer lo que es el código exacto. Bien, ahora os explico cómo funciona esto. Para poder extraer el código exacto, que va a estar compuesto de cuatro números, es muy sencillo. Ahora, con una combinación de botones vamos a poder encender lo que es el aro, es decir, las luces, y dependiendo de las luces que nos salga, porque lo vamos a tener que hacer, como he dicho, 4 veces para dar 4 números, suponiendo, en el caso que nos dé 4 luces de colores, sería un 0. Si nos da una luz, sería un 1, si nos da 2 luces, sería 2, y si nos da 3 luces, sería un 3. Entonces, para que lo veáis, vamos a haceros la prueba. Encendemos la máquina.
Cuando esté en rojo pulsamos el botón de sincronizar y sin soltar vamos a pulsar el LED. Y veremos cómo nos da 4 luces de colores. Eso significa que es un 0. Damos otra vez al LED, nos da una luz, significa que es un 1. Damos otra vez, 4 luces, significa un 0. Y damos otra vez y significa una luz, un 1. Es decir, 0, 1, 0, 1. Bien. También hay que deciros que para aquellos que tengáis el modelo FAT, es el mismo proceso, pero en vez de ser luces de color verde, serían luces de color rojo. Vamos a repetirlo para que os quede claro. Pulsamos, vemos 4 luces, eso es un 0, una luz, un 1, 4 luces, un 0, y una luz, un 1. 0, 1, 0, 1. Y así podríamos extraer lo que es el código exacto de nuestro problema. Con eso, pues ya cogeremos el archivo PDF que he dejado colgado aquí en la información del tutorial, lo comparáis y buscáis la descripción y una posible solución. Como he dicho, no se pueden solucionar todos. Entonces, si ya no encontráis la solución en el listado, pues solo quedaría buscarlo vosotros mismos a través de internet. Pero como digo, si no lo he encontrado yo, es un poquito difícil que lo encontréis. Pero bueno, por probar no pasa nada. Y también recordar que todas las descripciones que hay en ese listado y todas las posibles soluciones no son seguras al 100%. Esto es muy relativo porque en internet cada uno dice una cosa, uno dice yo lo soluciono así, otro así, porque hay muchos errores que vienen, como digo, de hardware, es decir, de componentes de la placa, capacitadores, resistencias, fusibles, cualquier cosa podría ser. Entonces es difícil encontrarlo y el que lo encuentra, pues a uno le falla en un sitio y a otro le falla en otro. Entonces claramente ahí hay digamos un vacío. Y bueno, yo creo que ya está todo dicho. Ahora bien, como digo siempre, ¿no? Si os ha servido de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y recordar compartir este tutorial en las redes sociales, porque tanto enseñar como aprender es un derecho de todos. Así que ya sabéis, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.